Buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. 9 de la mañana en punto. Estamos iniciando nuestra transmisión para la clase de este día martes, primero de diciembre. ¿Quién llegó primero? A ver, voy a ver el... Antonia. Yo creo que Antonia tiene el saludo listo, ¿ah? Lo pone Ether nomás cuando arranca la clase. Lulu Campos, buenos días. Lulu Campos ayer fue aceptada unánimemente en el grupo exclusivo de WhatsApp, así que ya podemos decir que es parte de la familia, ¿no? Así que un abrazo a todos quienes se van sumando. Voy a enviar el enlace mientras tanto. Estoy hablando como argentino. Y voy a enviar el enlace. A ver. Para pa pam, para pararam, para pa pam. No traje mi té. Se me quedó encima de la mesa. ¿Habrá alguien que me pudiera traer mi tecito? Para no pasarme de frío aquí en el Romano Móvil sin calefacción. Buenos días. Aquí el enlace de la clase de hoy. Enlace, a algunos les va a llegar el enlace repetido, por si acaso. Les digo inmediatamente. Celeste. No, yo creo que Antonio tiene el saludo, quizás pega el saludo el día anterior, ¿no? Porque casi siempre es el mismo. Entonces pega el saludo y está con el dedo así. Yo hago la transmisión, ¡paf! Y le pone Enter para iniciar. Bueno, pónganse cómodos, cómodas, saquen sus cuadernos de apunte. Chuta, tenemos saludos en francés, tenemos saludos en todo, ah, ya, eso. Eh, Lucas, ayer me quedé pensando, se me corrió, ya, voy a buscarlo acá porque parece que tenemos una interesante pregunta para iniciar la clase. Veamos, aquí está. Ayer me quedé pensando en la pregunta, ¿a quién nosotros los cristianos deberíamos vencer? ¿Es el Jesús de los Evangelios? Está buena esa pregunta, pero muchos contestarían que su enemigo es el pecado, el cual Jesús ya venció en la cruz. Muchos por eso están persiguiendo el pecado ajeno, sin mirarse a ellos mismos y con la actitud de santos, separándose del mundo, porque el que está en el mundo es el enemigo de Dios. Totalmente de acuerdo, Lucas. Totalmente de acuerdo con esa pregunta. Eh, bueno, vamos a hablar un poco acerca de eso, ¿no? Del Jesús de los Evangelios y todo aquello. Bueno, eh, comenzamos en un minuto. Eh, a ver. eh, Voy a mandar el enlace a un amigo. Ya, ahí sí. Oye, ¿cómo van llegando? ¿Están todos los que corresponden? Graciela, ¿cómo estás, querida amiga? Eh, Muy bien. ¿Quién nos va faltando del curso? Ustedes saben quién va faltando. Bien, Nicole Vélez, buenos días, buenos días, buenos días. Iniciando ya la clase en este día martes, hoy día Gabriel Castillo, buenos días. Ayer hablé con tu mamá. Dale saludos. Yo sin ella, eso, ya llegó un representante de la familia Cerve. ¿Cómo estás, Josi? Andrea Elizabeth, Elizabeth Pumares, ya están llegando todos los estudiantes matriculados en este curso, ¿no? Eh, Donde no se tienen que matricular. Esa es la gracia de este curso, ¿no? Aquí está mi profesor, Manu López. Lo de Antonia es un misterio a resolver. Ya, bueno, creo que no me escucharon nadie adentro porque nadie me trajo mi té.
así que me pasaré de frío. A ver. Ya, 9 de la mañana con 5 minutos. Iniciamos entonces la clase de este día. Aquí está Alfonso. Llegando de la clase, el tema de hoy fue agujeros negros, hermano. Alfonso, ¿tú viste la serie Mars? Deberías verla, te gustará. Ayer la recomendé porque justo durante este tiempo, eh, Richard dice, llegué temprano. Ruth Erika llegó la primera tesorera del grupo, así que portémonos bien. Jonathan González también, camino a una conferencia. Muy bien. Ayer posté algo en Facebook porque durante este tiempo, a pesar de todo el afán, ¿no? De todas las cosas que este mundo nos lleva a estar afanados, me tomé el tiempo de adentrarme en el mundo de Ray Bradbury con su libro Crónicas Marcianas. No sé si alguien de aquí lo ha leído alguna vez. Un libro viejo, de los 50 más o menos. Uno de los mejores libros que yo he leído de ciencia ficción. Este hombre era un genio. Cuando uno ve ahora las películas como de suspenso, los thrillers, ciencia ficción en el espacio, etcétera, es como que todos leyeron a Ray Bradbury, parece, ¿no? Entonces, ¿cómo estás, Carolina Rodríguez? Saludos. Como que todos leyeron a Ray Bradbury, parece, ¿no? Es buenísimo, ¿no? Y además vi la serie Mars, que ya se las comenté ayer, que está muy buena. Esto sí está bueno. Ya, 9 de la mañana con 7, arrancamos con Apocalipsis 5. Versículos, ayer nos quedamos en el 8, ¿cierto? Pero voy a leer los primeros, no importa, voy a leer los primeros versículos, voy a leer todo el capítulo hasta donde estamos, ¿no? Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, o 7 amarres podríamos decir, ¿cierto? Y vi a un ángel atléticos que pregonaba a gran voz y decía: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Ya ayer hablamos acerca de estos 3 verbos, que en el fondo son solo 2, por lo menos en el texto griego. Y fíjense que la traducción de la Compañía de Jesús dice ni de abrir el libro, ni de examinarlo. Miren qué interesante, tradujo el mirar por examinar. Bien, una mirada... mire, me llegó un mensaje de Kurt. ¿Se acuerdan de nuestro compañero Kurt, que nos acompañó en el libro de Romanos, si no me equivoco, prácticamente todo el libro de Romanos? Le mandamos un saludo a la gran distancia que estamos ahora. No sé si estás viendo, querido Kurt, pero te enviamos un saludo. Entonces, no encontró nadie digno ni de abrir el libro ni examinarlo, ¿cierto? Y uno de los ancianos, de estos 24 ancianos, que están ahí en una actitud como de los legatus, ¿no? Latinos, de los legatus romanos, ¿no? Como los embajadores principales, los 24 ancianos, uno de ellos le dijo: don't cry. Don't cry. Don't cry for me, Argentina. Qué buena esa canción, ¿no? Bueno, pero le dijo: no llores, le dijo a Juan. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ayer hablamos sobre estos 2 títulos que están aquí, ¿cierto? El león de la tribu de Judá, y más adelante vemos que está el cordero, ¿no? El cordero no es un título mesiánico, por si acaso, ¿no? Por lo menos en la Biblia hebrea, es decir, en el Antiguo Testamento, el cordero no es un título mesiánico. El cordero es una llamada de atención prácticamente al cristiano acerca de la vida de Jesús, ¿no? Y cómo fue hacia la muerte. Entonces, la idea, fíjense que, pero vamos a llegar a eso. Quiero llegar al tema del cordero primero. Vamos a ir haciendo unos comentarios sobre los comentarios. Entonces, y he aquí, esto es un hebraísmo, ¿no? Porque es muy típico de los hebraísmos hebreos, los hebraístas que están aquí lo sabrán, que es muy típico en hebreo que diga hiné,
he aquí, ¿no? Y he aquí, por eso en la Reina Valera aparece a cada rato, he aquí, he aquí, he aquí. Porque ese es un modismo hebreo que se dice hiné, ¿no? Hiné. Como la canción esta que dice, hiné matovu manahim, shevet achim gam biachah. Todos juntos, de las manos. ¿Ya? Hiné significa, bueno, en ese texto dice, mirad cuán bueno y delicioso es, ¿se acuerdan? Bueno, la palabra es hiné, ¿no? El he aquí, ¿no? Bueno, entonces he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos, ¿no? Entonces, ahora, hola querido Sammy, dice que los ven diferido. Abrazos y besos para ti, querido amigo. Eh, César Soto. Si me dejo la barba voy a ser como Osho, ¿no? Osho. Entonces, parte de mi apellido, ¿no? Eh, Ahora, Alfonso, necesito que ratifiques si la que canté empieza con Giné. Ahora me saltó la duda. Después de la media cantata, capaz que parta con otra palabra. Bueno, soy humano, hermano, me puedo equivocar, ¿no? Soy humano. Bueno, versículo número 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía sus 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Bueno, lo que quería comentar respecto al tema del cordero, ¿no? Hablamos acerca del tema del león de la tribu de Judá, ¿cierto? Tenemos la imagen de Aslan ahí, ¿no? El león de la tribu de Judá, cada tribu tenía asociado un animalito, ¿no? O un algo, tenían un escudo, eso es lo que quiero decir. Yo tengo, por ejemplo, lo podría haber traído, yo tengo un libro de oraciones pequeño, judaico, que viene con tapas de metal. Lo compré en una librería de libros usados. Me costó muy barato. Y con un trabajo sobre el metal maravilloso. Y en uno de los lados vienen los 2 escudos de las 12 tribus. Se los voy a traer, háganme acordar para la próxima. Entonces, la imagen del cordero. Miren, Alejandra Mancilla está hoy día en directo. Un abrazo para ti, querida amiga. Qué gusto que estés acá. Gracias, Alfonso, me salvaste el día. Dice Hinema Tobu Manaim Shevet Achim Gam Yaha. Yahadam. Exacto, muy bien, muchas gracias. Entonces ahí está el Hiné, ¿no? Que la Reina Valera traduce como mirad cuán bueno. Bueno, en otras partes dice he aquí, ¿ah? Y ahí está el he aquí que vimos recién en el versículo 5. Bueno, la imagen del cordero es tremendamente importante en términos de, digamos, de mansedumbre. Esta es una imagen que viene desde el Antiguo Testamento constantemente. El Antiguo Testamento, esta es una cuestión bastante interesante. En el Antiguo Testamento, la imagen de la mansedumbre es como usualmente muy exaltada, ¿no? ¿Cómo estás, querido José Gaete? La imagen de la mansedumbre es constantemente exaltada, ¿no? Que Dios está con el débil, ¿cierto? Yo el otro día, de hecho, predicaba el domingo que Dios está con el perseguido, que en el acto contrario, entonces Dios resiste a los soberbios y está con los humildes. Constantemente en el Antiguo Testamento hay una invitación, ¿cierto?, a la mansedumbre. Esto posiblemente es un acto reflejo y opositor del escritor del Antiguo Testamento, que usualmente el Antiguo Testamento era... mira, qué interesante lo que escribe Alfonso. Léalo, ahí está, súper interesante. El cordero era una divinidad. En la Pascua los israelitas era matar a la divinidad egipcia. Interesante eso, muy interesante. Esto nos podría decir que los escritores del Antiguo Testamento posiblemente tenían un conflicto respecto de eso, ¿cierto? Nosotros decimos aquello que creemos que debería ser, no específicamente aquello que somos. Todos nosotros creemos que algo debería ser de cierta forma, aunque no necesariamente nosotros actuamos en relación a eso que decimos.
Jesús mismo lo dijo muy claramente cuando le habló a sus discípulos respecto de los fariseos. Hagan como ellos dicen que hay que hacer, no hagan como ellos hacen, ¿no? Entonces, porque todos nosotros tenemos buenas ideas y todos nosotros pensamos cómo debería ser la iglesia, todos nosotros pensamos lo que se debería hacer. A mí me da un poco de, yo debo decirlo, ¿no? Aquí en este curso. A mí usualmente me da un poco de, ni siquiera sé qué palabra ocupar, pudor puede ser, ¿no? Eh, eh, a mí personalmente me agota de mí mismo hablar siempre de que el cristianismo debería ser así de tal forma, ¿no? Cuando yo también me miro a mí mismo y me pregunto si yo soy de esa forma o no. Porque si hay algo de lo que todos estamos cansados en el cristianismo es del discurseo. Todos discurseamos de alguna forma, que el cristianismo debería ser así, que el cristianismo debería ser asá, que nosotros deberíamos ser de esta forma, de esta otra, y siempre eso choca con mi propia conciencia, ¿no? Yo soy así, es lo que yo me pregunto, ¿no? Yo soy de esa forma, porque a mí me tiene agotado el lenguaje de que Dios, de que los cristianos debemos ser buenos, ¿no? De que debemos ser de... Cuando la verdad es que yo creo que lo que hacemos es una expresión de nuestros deseos profundos, pero no de nuestra acción. Quizás ese mismo conflicto lo tenía Pablo, ¿no? Cuando él decía, lo que quiero hacer, eso no hago, ¿no? Y lo que no quiero hacer es justamente lo que hago. Entonces, yo creo que no solo al cristianismo debemos aceptar que nos tiene cansado este lenguaje de que debemos ser buenos, ¿no? Sino que yo creo que la gente que no pertenece al cristianismo la tiene igualmente cansada. Que nosotros discursemos de alguna forma, pero que sin embargo ni siquiera es que hagamos lo contrario, quizás no hacemos nada simplemente. Eh, entonces, todo el lenguaje del Antiguo Testamento exalta al humilde, ¿no? Que Dios aprueba al humilde. Pensemos, por ejemplo, en la imagen de Caín y Abel, ¿no? La imagen de Caín y Abel. Abel se presenta siempre como el más tierno, como el que ofrece la mejor ofrenda, como que, mientras que Caín, ¿no? Si alguno de ustedes leyó Demian de Hermann Hesse, es un libro maravilloso, ¿no? Donde Caín se presenta con todo el poder, ¿no? Con toda la potencia, y él es el verdadero, el verdadero, ¿no? Caín es el de verdad. Abel, que es Hebel, es nada, ¿no? Es nada, bueno, ya lo aprendimos en la palabra Hebel en Eclesiastés, ¿no? Hebel es nada, es la inexistencia, es la insustancia, ¿no? Y sin embargo, quizás es lo mismo que ha ocurrido en términos de la mujer en nuestro análisis bíblico. Como que preferimos a la mujer sumisa, ¿no? Entonces, así como el Antiguo Testamento exalta al humilde, ¿cierto? Y ahí viene esta imagen del cordero, no se exalta al humilde, ¿no? Se exalta sin embargo, Israel era tremendamente guerrero, ¿no? Por favor, pensemos en Josué, cuando toma Canaán, no dejó ni siquiera los lirios del campo con cabeza, ¿no? Entonces, puede que sea un reflejo, quizás esto habría que analizarlo, un análisis psicoanalítico, ¿cierto?, de la mentalidad hebraica respecto de la humildad, ¿no? De esta mansedumbre, ¿no? Porque quizás es un reflejo de que soy tan guerrero, soy tan lo que sea, que mi acto reflejo es decir, no, mira, la humildad es mucho mejor. Puede ser eso, ¿no? Y por eso esta imagen, ¿no? Que además contrasta, porque recuerden que en el judaísmo además se contrastan estas cuestiones. Por un lado, los escritores dicen hay que exaltar al humilde, pero resulta que el Mesías que esperaban era un Mesías guerrero. Hasta los mismos discípulos de Jesús estaban esperando que se levanten armas contra Roma. Y el cristianismo después tomará esta imagen del Cordero, ¿no? Una imagen que no es mesiánica, la imagen del cordero, ¿cierto? El cordero inmolado como aparece aquí. Pero resulta que después el cristianismo, si ustedes lo ven aquí mismo en Apocalipsis, este cordero no es tan cordero, ¿no? O sea, cuando veamos el capítulo 6, a muchos se les va a derrumbar un poco esta idea de Jesús, ¿cierto? Como siervo, Jesús como cordero, Jesús como un hombre apacible, un hombre que viene a enseñar sabiduría profunda al ser humano. Y ya lo vemos a Jesús en Apocalipsis como un guerrero, ¿no? Como el Pantocrátor, el Imperator, ¿no? El Kaiseros, ¿no? El César, dotado de poder, de batalla, de ángeles, etcétera, ¿no?
Entonces, hay una contradicción epistemológica, si uno lo quiere, en esta idea del león de Judá por un lado y el cordero por el otro. Un conflicto no resuelto, o quizás sí resuelto posteriormente por el cristianismo ya más organizado, donde finalmente en el siglo IV, digamos, el emperador se transforma, ¿cierto?, en el sumo pontífice, ¿no?, en el creador de puentes del cristianismo, y ahí la imagen del poder será absoluta. Bueno, quería hacer un comentario respecto de eso, ¿no? Porque estamos hablando de tronos, estamos hablando de espadas, estamos hablando de adoración, estamos aquí en un templo. Lo que yo me estoy preguntando, y es una pregunta muy, muy mía que comparto con ustedes, es: ¿estamos en un templo celestial o estamos en el templo de Zeus? ¿No? Entonces estaba en pie un cordero como inmolado, versículo 6, que tenía 7 cuernos, imagen de poder en toda la antigüedad y la Mesopotamia antigua, imagen de poder, ¿cierto? Los cuernos y 7 ojos. Esto está asociado a un texto del Antiguo Testamento donde una lámpara parece que tenía como 7 ojos, que significaba que Dios veía todo, ¿no? Los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Versículo 7. Vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ahora sí, vamos con el versículo 8. Creo que ahí quedamos ayer, ¿no? Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Aquí está. Se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Yo ayer les comenté un poco mi experiencia, ¿cierto?, en la iglesia ortodoxa y el incienso y esta cosa maravillosa que ocurrió ahí. Había incienso también en el templo de Jerusalén, ¿no? Es interesante que aquí las oraciones de los santos son el incienso. Es muy interesante esto porque el incienso es un olor grato, es un olor fuerte para quien no ha experimentado el tema de el incienso, ¿no? Ah, bien, sí, considera que a Juan le hablan de el león de Judá, pero ve un cordero. Gracias, Alfonso. Entonces, porque en el Antiguo Testamento el olor grato que subía, ¿cierto?, hacia Dios eran los animales quemados, ¿no? Los animales asados, sacrificados. Entonces ese era el olor, ¿no? El olor grato que subía a Dios. Ahora tenemos otro olor, y si nos fijamos, estamos en el ámbito de los sentidos, ¿no? Apocalipsis es un libro que nos va a dar un paseo por todos los sentidos, nuestros 5 sentidos y nuestros sexto sentidos, si algunos quieren también, ¿no? Ya hemos visto, ¿cierto? Hemos imaginado colores como de arcoíris, hemos visto piedras preciosas, cosas como rayos, etcétera. Entonces ya hemos visto, hemos escuchado, ¿no?, la voz como de trompeta, y ahora vamos a escuchar la alabanza y adoración celestial, ¿no? Y ahora estamos oliendo, ¿no? Estamos oliendo el incienso. Fíjense cómo Juan nos va a pasear por todos nuestros sentidos, ¿no? Esto es una experiencia, ¿no? Juan lo que está intentando hacer es transmitir su experiencia a nosotros. Y nosotros lo que tenemos que hacer es que, como no vivimos esa experiencia, vamos a tener que traer hacia nuestra memoria elementos, ¿no? Ah, yo he visto un arcoíris, ya, más o menos entiendo de qué se trata, ¿no? Las imágenes de un ser resplandeciente. Bueno, no tenemos mucho de eso, solo que recurría a la ciencia ficción, ¿cierto? O a la mitología griega, que nos hablan de estos como estos dioses, ¿no?, vestidos de alguna forma. Ya, recurrimos a eso, el incienso. No sé cuánto ustedes han olido incienso, pero bueno, que algunos quizás colocan, ¿no?, incienso en sus casas. Eh, Así es, Graciela. Entonces tenemos esta imagen acá, ¿no? Y las copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Quiénes son los santos, no? ¿Quiénes son los santos en este grupo? ¿Quiénes son? Bueno, los santos tendrían que ser entonces los cristianos. Aquí no está definido realmente cómo tú participas del cristianismo. Y esto es una cuestión, esto es tremendo para que lo hagan meme. Esto es tremendo, hermano. Hasta aquí nosotros no sabemos cómo es el proceso de admisión al cristianismo. Nosotros hoy día
tenemos que... Ah, gracias Antonia por recordarme eso. Nosotros hoy día tenemos distintas formas en cómo, quizás no tantas, ¿no? Pero por lo menos tenemos dos. Lulú Campos, muy pocas veces, creo que 6 veces se nombra a Jesús con su nombre en Apocalipsis. Vuelvo entonces. Ay, esta mente que tengo. A ver, estaba hablando del Cordero, todos tenían copa, que son las oraciones. Ah, las oraciones de los santos, ya. ¿Quiénes son los santos? ¿No? Bueno, esto no fue muy definido, no está totalmente definido incluso en la Biblia, ¿no? Incluso en la Biblia no está totalmente definido quiénes son los santos, porque lo que estamos pensando aquí es que los santos son los miembros, entre comillas, oficiales, ¿cierto? Los que realmente pertenecen, en este caso a la eclesía, ¿no? A la iglesia, a la nueva sinagogue, a la nueva sinagoga, ¿no? Pero ¿quiénes son? Bueno, nosotros hoy día, si nosotros nos preguntamos hoy día el mundo protestante, eh, el mundo cristiano en general tiene por lo menos 3 formas de participación. 3 formas de, de ser considerado santo. Ahora, estas 3 formas son bastante emblemáticas, ¿no? Por un lado, tenemos los movimientos protestantes evangélicos, quienes han definido que quien pasa a formar parte de la iglesia no es el que se bautiza, sino que es aquel que acepta a Jesús como Señor y Salvador con una oración explícita, ¿no? Y dice yo acepto, y ahí está el cambio del viejo hombre o la vieja mujer, ¿no? A la nueva vieja, a la nueva vieja, a la nueva mujer, ¿no? Entonces, esa es una forma, ¿no? Entonces el cristianismo protestante evangélico dirá, así se entra a la iglesia, ¿no? Y el bautismo será una especie de confirmación simbólica de que tú aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador. Ahí tienes una forma de entrar. Entonces los que han aceptado eso dirán, ok, yo soy parte de esos santos, ¿no? En segundo lugar, tienes, por ejemplo, a la Iglesia Católica que dirá que no tienes que hacer una aceptación de fe, ¿no? Sino que simplemente por medio del bautismo, ¿cierto? Tú pasas a formar parte de la Iglesia. El bautismo de niños específicamente, aunque también bautizan grandes, ¿no? Pero bautismo de niños específicamente pasas a formar parte de la Iglesia. En las tradiciones protestantes de las iglesias históricas, como las luteranas, por ejemplo, anglicanas también, metodista no lo tengo muy claro, tú también pasas a formar parte de la iglesia por medio del bautismo. En el Nuevo Testamento no está claro quién pertenece. ¿Y por qué lo sabemos? Porque si ustedes se acuerdan, los mensajes a las 7 iglesias, había gente que participaba de otras cosas, pero que seguía siendo parte de la iglesia. Por eso se les critica a las iglesias, ¿no? Los nicolaitas, los que siguen a la Jezabel, ¿cierto? Y los judaizantes también, que eran parte de la iglesia, pero que también provocaban ciertas tensiones. Entonces, y por otro lado, tienes personas que aceptaban a Jesús como Dios y otros que venían principalmente del judaísmo, que no lo aceptaban como Dios, pero sí como Mesías. O sea, era una gran tutti frutti, no sé cómo decirlo, de formas en las cuales tú podías participar de. Entonces, pensemos que Juan está haciendo lo siguiente. Cuando Juan, por medio de Jesús, ¿cierto?, le escribe a las iglesias, les dice siempre al que venciere, al que llegara a la muerte, el que llegara hasta el final, etc. Al parecer, para Juan, los santos son los que realmente van a aguantar hasta el final. ¿Y qué significa el final? Estamos en una época de persecución. Por lo tanto, fíjense, por lo tanto, lo más probable es que lo más probable es que no se decida en la mentalidad de Juan quién es realmente santo hasta que dé su vida por. Entonces, esto es muy interesante porque uno dice, que son las oraciones de los santos. Bien, ¿y quiénes son los santos? ¿Quién sería usted hoy día? ¿Quién diría que son los santos? ¿No? ¿Hay alguna iglesia específica?
una vez, no voy a contar esto mejor. Eh, eh, ¿Hay alguna iglesia que usted diría, esta es la iglesia de los santos, ¿no? ¿Quién sería el santo? ¿No? ¿Quiénes serían los santos hoy día para usted? ¿Los que hacen algo? Porque además la santificación solo se expresa a través de las... O sea, yo puedo saber que el otro es santo quizás por sus obras, ¿no? Pero los protestantes dirán, sí, pero por las obras nadie se salva, ¿no? ¿Quién es? ¿Quiénes son los santos cuando se habla en este texto? Pero y hoy día nosotros, ¿quiénes podríamos decir que son los santos? Esa es una gran pregunta, ¿no? Porque hoy día, además, en donde la teología ha sido democratizada, entonces hoy día, gracias a Internet, muchos saben que existe gente que cree que se pierde la salvación, otros que creen que no se pierde la salvación, otros que le ponen énfasis más a la santificación, otros que dicen que en realidad la gente fue predestinada, así que da lo mismo un poco lo que hagan. Entonces, hoy día tenemos una alta variedad de decir quiénes podrían eventualmente ser los santos. ¿Hay alguna acción que yo podría determinar, ellos son santos? ¿Qué sería el reino de Dios, por ejemplo? ¿Dónde estaría el reino de Dios? Donde yo podría decir, ahí está. Personalmente creo que no tiene que ver con una actitud personal, sino que Franklin, los del Romano Móvil. ¿Quiénes podríamos decir? ¿Los que creen algo? Personalmente, yo pienso que hemos exacerbado y hemos divinizado prácticamente el tema de la creencia. El Nuevo Testamento no es tan claro respecto de eso, ¿no? El creer en el Nuevo Testamento es un acto dual. Se cree y se obra, ¿no? Es un acto dual, lo dice Santiago, ¿no? Muéstrame tu fe por medio de tus obras. Entonces, yo creo que nosotros, sobre todo en el mundo protestante, hemos como elevado demasiado el ámbito del creer, como un acto de exclusivismo. Yo creo, entonces yo soy exclusivo, ¿cierto? Si yo creo, entonces en Jesús como Señor y Salvador, y yo creo lo que usted crea creer, entonces eso me hace exclusivo. La creencia no te hace exclusivo. Si tu creencia te hace pensar que eres mejor que otro, esa creencia está mal, ¿no? La creencia no nos hace exclusivos, la creencia nos debe hacer ser reino de Dios. Y por lo tanto, la creencia necesariamente necesita un objeto de la misericordia. Entonces, le bajaría un poco los humos a la creencia, porque además todos creen algo. Cuando yo hablo con un mormón, por ejemplo, y el mormón me dice, es que yo sentí un fuego en mi pecho que me hizo creer que el libro de Mormón era verdad. Bueno, él está en su creencia, entonces la creencia es válida. Por eso me gusta el libro de Santiago. Y por eso yo trato de cuidarme de hablar a veces tanto de que debemos ser buenos y debemos ser buenos y debemos ser buenos, porque me pregunto acerca de mí mismo, ¿no? Yo soy así, soy así. ¿Me vuelco hacia los otros? ¿Soy misericordioso? ¿A quién quién es mi objeto de misericordia hoy día? Sobre todo en mi caso, ¿no? Que soy un gallo tan narciso además, que me cuesta salir hacia el otro, aunque sea pastor. Entonces, no sé ni cómo llegué al tema de esto, pero bueno, me parece que... tenía que ver con los santos, ¿no? Las oraciones de los santos. ¿Quiénes son los santos? Porque además le hemos adscrito a la santificación como una supremacía espiritual, ¿no? Esto por maña y por más encima por el sustrato católico que nosotros traemos. La mayoría de los protestantes latinoamericanos traen un sustrato católico. Entonces, claro, en el catolicismo
Los santos son personas así como que prácticamente flotaban en la tierra, ¿no? Y que eran mártires y que llegaban a los extremos, extremos de su espiritualidad. Entonces se iban a encerrar a un monasterio. Por ejemplo, acá en Chile, yo cuando era más chico fui a ver un monasterio de monjitas, que son las carmelitas descalzas. Más encima andan sin zapatos. No sé si andarán sin zapatos todo el año, pero ese es como su, ese es como su tema. Entonces, por el catolicismo, los protestantes han llegado a pensar que la santificación es una cuestión súper elevada. Y no es así. No es así. Eh, eh, la santificación es una santificación para. ¿Se acuerdan que lo vimos en Romanos? La santificación no es una santificación por ser algo, sino para algo. Ahí está el punto. Tiene que ver con la conjunción gramatical. La santificación es para algo. No existe una santificación que sea porque sí, ¿no? Porque ahora soy más santo, ahora me levanto en la mañana a orar más que antes. Entonces, como cuando yo les contaba hace tiempo, trabajaba en una radio cristiana y llegó un pastor, porque siempre llegaban pastores que querían como adueñarse de la radio. ¿Y cuál de todos más santo, no? Entonces yo era un cachorro en ese... ¿Saben que voy a abrir la ventana porque esta cosa se puso candente aquí adentro del Romano Móvil? Entonces me acuerdo que este pastor llegó y lo primero que nos hizo hacer fue, dijo, a ver, una reunión con todos los... Yo en ese tiempo era productor. Y dijo, bueno, lo primero que vamos a hacer entonces en esta radio es que nos vamos a juntar lunes, miércoles y viernes a orar a las 6 de la mañana. ¡Ah! ¿Qué? Si no oraba nunca yo. Bueno, entonces claro, porque está esta idea, ¿no? Católica. Si somos tan católicos para tantas cosas, ¿no? Eh, esta cosa de que la santificación es como, en el fondo santificarte es como sufrir, ¿no? Como sufre, ¿no? Sufre con la vigilia, sufre con oraciones largas, ¿no? Sufre con el ayuno, esa es la santificación, ¿no? Eso es pura tradición católica, en donde los santos son eso, ¿no? Los santos son seres que, pucha, que Francisco de Asís conversaba con los animalitos, ¿no? Dejaban de comer, los franciscanos con sus 3 votos monásticos de pobreza, de obediencia y de no tener cosas, ¿no? Para su vida, etcétera. La santificación en la Biblia no es personal, no es una santificación por, es una santificación para el otro. Si tu santificación no bendice a nadie, cámbiate de religión. Y lo digo con temor y temblor. Entonces, eso es la santificación. Jesús, el más santo de todos los santos, ¿cierto? ¿Cuántas veces usted lo vio elevarse, ¿no? En momentos de éxtasis en oración? Aparece como 2 o 3 veces que dice en la Biblia que se iba a orar al monte. El resto era estar con la gente y pasarlo bien con la gente, acompañar a la gente. ¿Ya? Si usted tiene corazón pastoral, no necesita ir a un seminario. ¿Sabe qué es lo que necesita hacer? 2 cosas. Tomarse el tiempo. 3 cosas. Tomarse el tiempo de estar con alguien. Escuchar a alguien y saber hacerle buenas preguntas a alguien. Se acabó. Ahí está su trabajo pastoral. No necesita más que eso, ¿no? Bueno, pero en Apocalipsis y en el Nuevo Testamento, el Apocalipsis del Nuevo Testamento, los santos estaba bien, o sea, Juan estaba pidiendo que la santificación sea hasta el final, al que venciere, ¿no? Lo vimos en los mensajes a las 7 iglesias. Mira, Richard dice, como el pastor que me regañó porque no miraba a Dios en lo que hago, eso de andar plantando árboles y reciclando. Eso es santificación para otros, por Richard. Lo que estáis haciendo, eso es pastoral, ¿no? Eso es Basilea Tou Theo, ¿no? Reino de Dios. La santificación siempre tiene que ser para otros, nunca para sí mismo. El que vuelca la santificación para sí mismo, en realidad tiene un problema de ego, de nada más. Y a nosotros nos pasa eso, ¿no? Cuando llegamos a la adolescencia, por ejemplo, a la iglesia. ¿Qué hora es? Ah, estamos bien. Cuando llegamos a la adolescencia, a la iglesia, por ejemplo, tenemos que ser santos, ¿no? Y a los pobres adolescentes se nos dicen, no se masturbe porque además eso es pecado. Chuta.
¿Y qué hago? Porque claro, usted tiene que ser santo. ¿Cómo usted va a hacer eso, no? Y traspasamos esa santidad a las cosas. Entonces la guitarra es santa. ¿Cómo va a tocar la canción, no sé, Passion? ¿Passion se llama? De Guns N' Roses. ¿Cómo va a tocar esa canción con la guitarra santificada, por hermano? Eso no se hace, ¿no? Y uno sufre, porque a uno le enseñan que la santificación es como una cosa de elevarte al nivel de gurú, ¿cierto? Respecto de los otros seres humanos. Y no, no es así. ¿Se dan cuenta por qué tenemos que volver a Jesús una y otra vez? Una y otra vez tenemos que sacudirnos la teología que nos enseñaron o la religiosidad que nos enseñaron y tenemos que volver de vuelta a Jesús, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con la palabra santos. Versículo número 9. Todavía no salimos de la clase de ayer, señores. Veamos. Si algo más se me quedó en el 8. 8. Ya. Versículo número 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, degollado debe decir en otras partes, ¿no? Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Bueno, estamos aquí en presencia de un culto. Algunos historiadores o comentaristas dirán que el contexto de Apocalipsis es la Pascua. Ahí está la idea del cordero, ahí está la idea del incienso, la idea del sacrificio, la idea de la sangre, etc. Para otros esto es un culto. Entonces, si cantaban un nuevo cántico, obviamente yo me pregunto qué significa nuevo cántico, cuál era el viejo cántico, ¿no? ¿Cuál es el nuevo cántico? Diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Me encanta ese texto. Me encanta ese texto. Pero es que por la redención, además, no es solo, es lo mismo que la santificación. La redención no es solo para mí. La redención es la iglesia, es lo que Israel debería haber sido en el Antiguo Testamento, ¿no? La idea de tomar un pueblo y redimirlo y salvarlo y santificarlo es para que otros se beneficien, para que otros puedan llegar a Dios, ¿no? Por eso en el Nuevo Testamento está este hermoso texto que dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, ¿no? Porque la redención es para que quien es redimido pueda por medio de esa redención llevar la luz a los demás. Entonces eso yo lo encuentro hermoso, ¿no? Y nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Yo sé que para muchos caminar por el libro de Apocalipsis a veces es complejo y está siendo complejo, ¿no? Sobre todo porque nosotros ahora participamos de una sociedad tremendamente pragmática, ¿no? Una sociedad bastante racionalista, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿esto realmente existió? ¿No? Eh, ¿Estás, ¿Realmente esto existió? Esto es una visión, ¿no? ¿Lo debo tomar literal? O sea, nos conflictúa Apocalipsis, a mí me conflictúa Apocalipsis, ¿no? ¿Cómo debo tomar esto sin tampoco tomarlo como si fuera el diario que leo todos los días? Bueno, la verdad es que no leo todos los días el diario, pero no puedo leer Apocalipsis como quien lee el periódico, ¿no? Pero ¿dónde radica dónde radica la sacralidad de un texto? Porque nosotros en nuestra forma racional y moderna o posmoderna, ¿cierto?, de ver la Biblia, muchos de los que están aquí se han sacudido sus tradiciones anteriores. Nos hemos sacudido, ¿cierto?, nuestras tradiciones anteriores. Pero en muchos casos, y ahí está el gran problema de la teología más progresista o liberal, es que a veces nos deja sin nada. Entonces finalmente terminamos leyendo la Biblia tan críticamente, que ya esto no tiene sentido, ¿no?
como los estudios de Israel Finkelstein, ¿cierto?, acerca de la Biblia desenterrada, ¿no? En donde ya no dejó mono con cabeza, y está bien, si es arqueólogo, ese es su trabajo, ¿no? Eso es lo que yo esperaría. Entonces, ¿pero qué nos queda a nosotros? ¿Cómo analizamos estos textos? Sin finalmente llevarlos a la racionalización absoluta, porque todos estos textos, si los analizáramos desde el punto de vista de las religiones comparadas del Medio Oriente, si los revisáramos desde el punto de vista de la relación de la religión de Israel con la religión egipcia, si los revisáramos desde el punto de vista de la competencia que tenía con los dioses romanos, les aseguro que desgranamos todo el choclo. Pero ¿y con qué nos quedamos? Ahí radica, creo yo, también la problemática no solucionada totalmente de la teología liberal, la cual por supuesto yo comparto y me gusta, pero me asusta. ¿Dónde está, no? ¿Dónde está el punto de equilibrio? O creemos esto que está aquí, así como está, o lo metemos en el análisis forense, ¿cierto?, de narrativos y literarios, y nos quedamos con nada, digamos. Me parece a mí que entre el creer y el no creer existe algo, y yo le llamaría el contemplar. Simplemente el contemplar, sin muchas preguntas, ¿cierto? Yo sé que esto es casi opuesto a lo que usualmente enseño en estas clases, pero es lo que a mí me ha servido, ¿no? Porque todos tenemos sus límites, nunca nadie es totalmente liberal. El que es totalmente liberal podría terminar siendo ateo, pero el ateo va a necesitar de nuevo volver a creer en algo, es una cuestión circular, ¿no? Todos nosotros tenemos un límite, ¿no? Un límite teológico, un límite doctrinal, un límite de nuestra sanidad psicológica, etc. Y hasta ahí llegamos, ¿no? Ese es nuestro muro. Entonces, cuando yo he llegado a mi muro, ¿cierto?, por más progresista que pueda ser esta lectura bíblica, yo decido la contemplación, que está, creo yo, como una tercera variable entre el creer y el no creer, ¿cierto? Porque ciertas tendencias cristianas te dicen, o eres o no eres, ¿no? O eres frío o eres caliente, ¿no? O crees o no crees. Pero yo creo que entre el creer y el no creer está la contemplación. Y la contemplación es lo que a mí también me hermana con otros. Es decir, yo miro estos textos y digo, bueno, ahí están. Son hermosos cuadros, son hermosos textos, son maravillosas sinfonías literarias a las cuales yo tengo acceso. Ni siquiera sé si las quiero decodificar todas. Quizás no. Quizás llega un punto en donde yo digo, ¿sabes qué? Llego hasta acá nomás. Porque quiero mantener la fe también, ¿no? Porque si no, uno corre el riesgo de humanizar tanto el texto bíblico que finalmente te vas a quedar sin nada. Te quedas sin comunidad, te quedas sin creencia, te quedas sin fe y te quedas absolutamente sin nada. Entonces, tú tienes que definir cuál es tu límite. Y el límite no es cobardía, es madurez de saber hasta dónde eres capaz de llegar y qué es lo más valioso que puedes tener. Por eso hoy día tenemos tanta gente que se ha ido de iglesias y deambulan, ¿cierto? Porque también estas lecturas, ¿cierto?, a veces supremamente racionalistas, nos pueden también llevar hacia otro extremo. ¿Dónde uno coloca el dique para armar la represa? Para mí, personalmente, está en la contemplación, en donde ya no hay, donde ya no quiero hacer preguntas, donde yo decido no hacer más preguntas y digo hasta aquí llego, ¿no? Y el resto es respirar, mirar el horizonte, contemplar, etcétera. La meditación, la contemplación, ¿cierto? Porque esto tiene una belleza innata. La sacralidad del texto contiene una belleza. Y yo no quiero acabar con esa belleza. Quiero contemplar esa belleza. Pero para contemplarla debo limitarme, ¿no? Como decían los cabalistas en la Edad Media, el famoso Ari, en el siglo XVI, decía que Dios, para crear el mundo, se contrajo a sí mismo. Es un acto de contracción divina, o sea, se autolimitó.
y de ahí surge el universo. Esa es una teoría de la mística judía, ¿no? Llamada el Tzimtzum. De hecho, Rob Bell tiene un libro que se titula Tzimtzum, ¿ya? Porque Rob Bell parece que también le hace a la cosa judaica, ¿no? Al análisis del texto hebreo también y todo eso. Entonces, esta teoría mística judía que se llama el Tzimtzum dice que ¿cómo pudo llegar a existir el universo si Dios copaba todo? Si Dios era todo, ¿cómo pudo llegar a existir un lugar donde existiera el espacio y el tiempo? Si Dios era todo, y Dios es eternidad sin espacio y sin tiempo. Entonces la teoría, ¿cierto?, del Tzimtzum es que Dios se contrajo, Dios se autolimitó, ¿no?, para que pudiera existir este universo en el cual nosotros vivimos. Es una hermosa, hermosa teoría. Y a mí me pasa lo mismo. Cuando llegamos al plano de la contemplación, yo creo que uno tiene que autolimitarse, decir, ok, yo llego hasta acá. Otros llegarán mucho más allá, por supuesto. Y otros mucho más allá. Entonces, sobre todo cuando caminamos por estos textos que nos vuelan la cabeza con tanta imagen y tanto símbolo, no debemos olvidar que otra de las variantes del triángulo sagrado entre el creer y el no creer está el contemplar. Y cada uno en sus propias conciencias intentará explicarse a sí mismo qué significa para cada uno esta contemplación. La autolimitación del ser humano. Nuestro propio Tzimtzum. Y hasta aquí llegamos. Bueno, avanzamos en un versículo, ¿eh? No lo vean tan mal. Bueno, repasamos en realidad el 7, el 8 y avanzamos con el 9. Ya. Apago las luces, no sé si sirvieron de algo. Se apagan las luces del escenario y nos vamos. Ha sido como siempre muy grato compartir con ustedes. No se olviden de compartir esta clase si creen conveniente para que nuestro curso siga engrosándose, ¿cierto? Ni siquiera sé por qué digo esto. Estoy como, ¿quién fue ayer? Lulú, que colocó un mensaje tan bueno, su mensaje... ¿te acuerdas, Lulú, tu mensaje ayer en audio para presentarse en el grupo de WhatsApp? Dijo, bueno, espero... no sé realmente lo que espero. A mí me pasa un poco lo mismo, ¿no? Ya, nos vemos mañana entonces, seguimos avanzando en el capítulo número 5. Nos preparamos para todo lo que se viene. Se vienen cosas tremendas, hermanos, se vienen tremendos temas en Apocalipsis. Apocalipsis Now, ¿ya? Un abrazo para cada uno de ustedes. Paz de Dios. Y si Dios quiere, nos encontramos mañana. Larga vida y prosperidad, como diría el señor Spock. Que lo pasen súper bien.